Muy buenos días, hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical. Para el día de hoy, en la palabra de Dios encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén, hermanos. Y antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran a orar para poder dedicarle este culto a nuestro Señor y a nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, por este nuevo culto que podemos tener para ti, Señor, para exaltarte, para adorarte. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros día a día, Padre. Te pedimos para que tú nos protejas, nos cuides en todo momento, nos cuides en estos tiempos de pandemia, nos cuides del COVID, pero también te queremos pedir por las personas que se han visto contagiadas, para que tú les des fuerza, Señor, en especial por nuestro hermano Arturo, para que tú le des fuerzas, lo ayudes a seguir, Señor, lo ayudes a salir de esto, Padre. Lo dejamos en tus manos porque sabemos que tú ya lo estás cuidando hace mucho tiempo, desde el principio. Pero te pedimos que pronto pueda salir de todo esto y pueda volver a tener una vida normal y recuperarse totalmente, Señor. Te entregamos todo este culto a ti, te pedimos por cada uno de las personas que también están enfermas, Señor, y por cada uno de nosotros, para que ojalá no nos enfermemos. Te damos gracias por todo esto y te dedicamos todo este culto a ti, Señor, y te pedimos que tú a través de tu palabra nos puedas hablar en el día de hoy, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Santo, santo, santo. Una hermosa alabanza, queridos hermanos, que habla de contemplar la majestad de nuestro Señor, el resplandor de su gloria, el amor que derrama hacia nosotros, para que nosotros también podamos derramar ese amor a los que necesitan, a los que no tienen a Cristo en su corazón. Así que cantemos esta hermosa alabanza, queridos hermanos. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Este es mi deseo, la alabanza que vamos a interpretar. Y cuando la cante, sienta que lo que quiere decir, lo que quiere expresar a nuestro Señor amado. Dice parte de la letra: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Qué hermoso, queridos hermanos, vivir para nuestro Señor amado, haciendo lo que su palabra dice que tenemos que hacer. Cante junto con nosotros, este es mi deseo. Mientras vaya dentro
doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos de regreso para compartir la palabra del Señor este día domingo, en medio de también las preocupaciones que tenemos respecto a la salud de nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Carla, y por supuesto también aquellos que han sido afectados por el virus de esta pandemia. Quiero compartir hoy día una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19, hasta el versículo 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así en la NBI. Vamos a ver la lectura. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Versículo 22. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos, dice el escritor, estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esa es la palabra del Señor que tengo para compartir en esta mañana con ustedes, para animarnos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos acompaña, y por supuesto en medio de la preocupación constante de nuestros hermanos que están delicados de salud, esperamos que tu mano sanadora y misericordiosa pueda tocar la vida de aquellos que son parte de tu iglesia, Señor. Oramos también por tu palabra, para que en esta mañana podamos recibir el mensaje de esperanza que tu palabra nos entrega, y también esta exhortación que podemos recibir de ella, con el propósito de poder caminar
de manera adecuada en la vida cristiana y por supuesto cumpliendo con el propósito y la voluntad que tú demandas de cada uno de nosotros como creyentes. Así que rogamos tu bendición por esta palabra, por esta reflexión. Pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo y que tu gracia nos acompañe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día la palabra del Señor que tenemos para compartir, hermanos queridos, es una palabra que tiene relación básicamente con la comunidad de creyentes, especialmente la epístola a los hebreos es una epístola que habla justamente de la centralidad de Jesucristo como aquel que es la máxima revelación de Dios para la iglesia y cómo esta máxima revelación de Dios también es el mayor modelo a seguir. Junto con eso se nos muestra a Jesucristo como el gran sumo sacerdote del cual cada uno de nosotros debe ser consciente, porque el sumo sacerdote, este sumo sacerdote ha hecho una obra completa. Esta obra completa ya fue realizada en la cruz por nosotros, por lo tanto ha sido consumada. El sacrificio de Cristo es eficaz y es uno y para siempre. Por lo tanto, el escritor constantemente en esta epístola va a desafiar a los hermanos a no regresar a las prácticas primero judías, esas prácticas que los conectaban con los rituales, con las fiestas judías y especialmente con lo que tiene que ver con el culto que desarrollaban el pueblo judío. Entonces hay un llamado constante a eso. Quizás este año o el otro semestre podríamos hacer una secuencia de predicaciones del libro de Hebreo, porque es un libro muy interesante que compartir para poder crecer en esta idea de que hay una revelación superior que es Cristo y que se nos presenta a nosotros a través de esta epístola. La atención de este libro, o la atención de la iglesia en general, tiene que ver con una atención de querer regresar, de ser presionados a volver, tentados a volver a practicar los rituales judíos, tener como referencia aún el modelo judío para interceder delante de Dios, el modelo judío que tiene que ver con el tema de acercarse a Dios, y además valorar el modelo antiguo, el culto antiguo, por sobre la obra de Cristo. Ahí se produce toda una tensión en esta epístola, y el escritor, que no sabemos con claridad quién es, algunos han dicho que puede ser Pablo, otros han dicho que es Lucas, Silas y así, pero que en realidad es interesante que esta epístola no tiene claridad quién es su autor. Es más, es bueno decirlo, que este fue uno de los últimos libros que entró al canon, ¿cierto?, que fue cerrado, o sea, a la colección de libros que se consideraron inspirados por el Espíritu Santo para la iglesia. Evidentemente que es un libro con mucha riqueza para estudiar, para profundizar. Pero hoy yo solamente me quiero acercar a estos versículos que he leído, que tienen que ver con el capítulo 10, versículo 19 al 25. ¿Por qué pienso que es importante acercarme a estos versículos, hermanos? Porque hay un llamado muy especial que tiene que ver con esta idea de cómo podemos ser iglesia del Señor. Por lo tanto, hoy día mi sermón tiene que ver con eso. A estas características que son importantes de una iglesia que entiende adecuadamente el Evangelio. Algunas características de una iglesia que entiende adecuadamente qué es lo que es el Evangelio.
porque puede ser que no entendamos con claridad qué es lo que es el Evangelio y perdamos la idea de comunidad, perdamos la profundidad que significa entender qué es lo que hizo Cristo por nosotros, cuál es nuestro rol dentro de esta comunidad a la cual Cristo llama iglesia, por supuesto redimida por su sangre, y cómo deberíamos comportarnos frente a este llamado que hace la palabra de Dios a aquellos que somos parte de la comunidad de fe, los hermanos en Cristo, aquellos que somos parte de la familia de Dios. Por eso es relevante lo que dice el versículo 19 de este pasaje. El versículo 19 dice con claridad, con mucha claridad, lo siguiente: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Y aquí tenemos algo que va a marcar un poco, y lo ha venido diciendo en este libro constantemente, que aquí hay algo que tenemos que recordar. Porque existe un peligro en el cristianismo de hoy, que es vivir una vida cristiana culposa, llena de cargas amargas y de culpa, porque puede ser que no sintamos la libertad que Cristo nos dio, esa libertad que los evangelios mencionan como aquella libertad. Si esa libertad ha sido entregada para nosotros y nos sentimos verdaderamente libres, porque esa verdad nos hizo libres, es probable que con el caminar perdamos la idea de que hemos sido liberados del pecado, hemos sido libres del castigo eterno, y por lo tanto tenemos que recordar. Entonces aquí el autor, en estas palabras del versículo 19 al inicio, está mencionando y está enfatizando o exhortando, si usted quiere así llamarlo, a los hermanos, los está animando para que no pierdan de vista una verdad espiritual fundamental para el cristianismo y para aquellos que son parte de una comunidad, una iglesia redimida por la sangre de Cristo. ¿Cuál es el llamado? Dice, hermanos, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque existe una historia pasada del judaísmo donde solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote, una vez al año al lugar santísimo para presentar los pecados del pueblo delante de Dios. ¿Cómo cambia esta relación con Dios a partir de la encarnación, la muerte y resurrección de Cristo? Es que a partir de ahora todos tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. No tenemos necesidad de que alguien sea el mediador, porque el mediador que existe hoy día es Jesucristo nuestro Señor. Y con esa libertad, dice el autor, debemos tener seguridad de que cada vez que oramos o cada vez que nos presentamos delante de Dios, entramos al lugar santísimo, al lugar donde intercede el Señor por nosotros. Y esto es importante. Miren lo que dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. O sea, había un tiempo pasado en que no se podía entrar al lugar santísimo. ¿Quién abrió ese camino? Jesucristo lo abrió. Jesucristo abrió el camino, abrió una puerta derribando esta cortina que separaba ¿cierto?, la entrada al lugar santísimo en este tabernáculo que se había construido, pero que ahora ya no existe, sino que ahora podemos entrar simplemente porque el Señor abrió el camino, ¿cierto? Es decir, dice,
a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además, versículo 21, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. O sea, los primeros versículos de este capítulo 10, versículo 19 al 21, van a reflejar algo y algo que no es menor, que es relevante hoy día recordarlo, que no necesitamos un mediador para entrar a la presencia del Señor, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que ha derribado el culto antiguo y ha derribado la cortina, esta cortina que nos separaba, el velo que nos separaba, para poder darnos entrada a la presencia del Señor. Y en ese lugar, en la presencia del Señor, tenemos a un sacerdote que está al frente de la familia de Dios. En el fondo es como recitar a 1 de Juan 1:9, 8 y 9, que dice que tenemos abogado para con el Padre, o sea que alguien intercede por nosotros. ¿Por qué es importante como una primera característica de un miembro de la iglesia o de la comunidad redimida que tenga claro este concepto hoy día? Porque existe siempre una tentación de volver a el judaísmo. Existe una tentación de querer volver a repetir modelos antiguos, como que siempre necesitamos que alguien sea mediador. Y Cristo nos ha dado la plena libertad para presentarnos delante de Dios, porque Él mismo, Jesucristo, es el máximo sumo sacerdote, el superior sumo sacerdote, que nos presenta frente a Dios y presenta nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras oraciones delante del Señor. Él intercede por nosotros. Pero ¿por qué es relevante enfatizarlo? Porque hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, se ha instalado una moda de querer volver o regresar a aquellas fiestas judías, como volver a un judaísmo del cual justamente Hebreo se aleja para decirle, hermano, ya no necesitamos más rituales como eso, ni tampoco altares, ni tampoco sacerdotes, ni sumos sacerdotes, porque se ha instalado de manera divina, sobrenatural, un sumo sacerdote superior a todos los sacerdotes que existieron, que es Jesucristo, y que no da entrada a la presencia del Señor. Por lo tanto, aquí está la primera característica de un hijo del Señor que pertenece a una comunidad redimida del Señor, a la iglesia del Señor, debe tener claro un concepto, una idea de que no necesitamos otro mediador que no sea Jesucristo el Señor, porque Él abrió el camino para entrar a la presencia del Señor. Entonces, si Él nos abrió el camino, tampoco necesitamos rituales. Y si no necesitamos rituales, por supuesto que no necesitamos volver a hacer y a realizar fiestas, ni celebrar días, ni guardar días que a lo mejor tengan relación con una ley que ya ha pasado, porque ahora Cristo se ha colocado en el lugar, ¿cierto?, para interceder por usted y por mí frente al Padre. Esto es muy importante como primera característica. ¿Qué significa esta primera característica, hermanos queridos? Significa que debemos conocer como miembros de una comunidad cristiana redimida por la sangre de Cristo, conocer que el sacrificio de Jesús fue uno y para siempre y fue eficaz, y ya no necesitamos volver a las cosas antiguas para poder acercarnos a Dios. Porque si olvidamos esta gran verdad, estaremos anulando lo que Cristo hizo por nosotros. En segundo lugar, me parece importante a mí, y yo lo tengo anotado aquí en mi cuaderno, cómo aparecen desde el versículo 22 verbos que son importantes destacar. Por ejemplo, versículo 22, solo voy a detener los verbos. Acerquémonos
Después voy a explicar. Versículo 23. Mantengámonos. Son verbos. Acerquémonos, mantengámonos, preocupémonos. Son verbos que se están utilizando. Preocupémonos de qué, acerquémonos a qué, mantengámonos dónde. Son verbos que van a enfatizar cuál debería ser la característica de un cristiano que entiende que puede entrar y ser libre, entrar al lugar santísimo, porque Cristo ya abrió la puerta de entrada a ese lugar. Pero analicemos el versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados en una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua. O sea, el acerquémonos tiene un motivo. No hay nada que podamos que nos pueda detener en este acercamiento al Señor. ¿Por qué? Porque acá se plantea esta idea, hermanos queridos, de que Cristo abriendo el camino, tenemos libertad y convicción de que podemos acercarnos con seguridad al Señor. ¿Por qué esto es importante? Fíjese que cuando los verbos en la Escritura son fuertes porque dicen algo. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos al Señor, acerquémonos a Dios, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad, porque evidentemente lo que está pasando en esta iglesia es que hay muchos que han perdido el norte, han caído en la tentación de apartarse de la verdad de Jesucristo y han seguido nuevamente los rituales antiguos del judaísmo. Esto es importante como segunda característica de un cristiano que debe vivir en una comunidad de fe activa, una comunidad de fe que lo interpela para que pueda vivir su fe adecuadamente. El acercarse con libertad tiene que ver con entender que el Evangelio de Jesucristo, este Evangelio es una verdad que no se puede cambiar. Usted no puede prohibirle a las personas acercarse confiadamente al Señor. A veces nosotros creemos que porque levantó la mano y porque dijo yo acepto al Señor es suficiente para que ahora sí pueda acercarse. No, esta libertad la tiene toda persona del mundo, creyentes y aquellos que seguramente no son tan creyentes, pero tienen temor de Dios. Esta apertura es que Jesucristo abrió un camino para que podamos acercarnos confiadamente ante Él. El tema es el siguiente. Nosotros, y tendríamos que preguntarnos esto, ¿nos acercamos confiadamente al Señor hoy? Porque podría ser que vivamos en una culpabilidad constante de que somos pecadores aún y que no tenemos derecho ni tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Ahí donde tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cristo es nuestro gran mediador, es el sumo sacerdote y además Cristo abrió el camino para que nos acerquemos con un corazón sincero, dice esta palabra, y con seguridad que da nuestra fe. Y ahí está el tema importante de la característica. La fe que usted tiene, la fe que usted sostiene, la fe que usted proclama, debe tener una seguridad en Jesucristo que le permita caminar con libertad, caminar con seguridad de que usted no necesita rituales y no necesita hacer pactos y no necesita hacer una serie de cosas más para poder entrar a la presencia del Señor. Porque ese sacrificio y esa obra ya la realizó el Señor. Solo Él abrió el camino para que usted entre a ese lugar confiadamente. Acérquese al Señor con un corazón limpio, pero también con la seguridad que le da su fe. Porque es interesante la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Dios nos ha acercado a Él. Nos ha acercado ¿para qué? Para que le adoremos, para que le glorifiquemos, para que cumplamos la misión que Él ha establecido para la iglesia. Pero es interesante el verbo acerquémonos.
Ese acerquemos es una motivación. Acerquémonos, hermanos, sin temor, sin miedo. No se sienta culpable. Acérquese al Señor, porque Él abrió el camino para que usted sea libre. El segundo verbo, versículo 23. Mantengámonos firmes. Dice, versículo 23, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Y aquí está la tercera característica, que así como nos acercamos con confianza delante del Señor, una característica que tiene que tener el cristiano de una comunidad redimida es mantenerse firme en la presencia del Señor, mantenerse firme como creyente, bien plantado en la roca que es Cristo Jesús. Cuando hemos leído el Evangelio nos encontramos que aquel que son prudentes son aquellos que se paran en la roca, y aquellos que son imprudentes se paran en la arena. Los que se paran en la arena serán llevados por cualquier temporal o cualquier problema que pueda existir, y aquellos que han sido sostenidos en la roca que es Cristo Jesús se mantendrán firmes, porque en esa roca nos conviene mantenernos ahí con la certeza de que estamos en el lugar correcto. Es interesante el verbo, mantengámonos firmes. El consejo primero era acerquémonos con seguridad, con un corazón limpio. El segundo consejo es mantengámonos firmes en esa esperanza, porque esa esperanza fue la promesa del Señor. Mantengámonos firmes en la esperanza, porque fue una promesa del Señor. Hermanos queridos, hoy hay muchos que han perdido la esperanza, y hay muchos que se han alejado de la fe porque se les ha movido el mundo, o se le ha movido las aguas. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él ve que se está hundiendo y grita: ¡ay de mí, Señor! Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, porque se le mueven las aguas. Hay una tendencia a arrancar de la iglesia cuando pasamos por aquellas pruebas, dificultades, situaciones difíciles que a veces nos colocan entre la espada y la pared. Pero acá el consejo del escritor de Hebreos es: manténganse firmes en la esperanza. Muchos de ustedes y muchos hemos visto pasar a tantas personas por las iglesias, porque hemos dicho que Cristo viene y muchos se desalientan en el camino. La característica principal de un creyente de una comunidad redimida es que es capaz de mantenerse firme en Cristo, en la esperanza que Cristo nos ofrece. Se mantiene firme porque sabe que un día esa promesa se va a cumplir. Por lo tanto, pase lo que pase a nuestro alrededor, vivamos lo que vivamos a nuestro alrededor, sabremos que el Señor cumplirá su promesa. Y no seremos llevados por el viento que sopla tan fuerte por los problemas de la vida, sino que aún con los problemas de la vida y aún con las circunstancias difíciles que vivimos, estamos firmes en Cristo, en la esperanza. Por lo tanto, ahí hay una tercera característica, la característica de mantenernos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en el Señor. Otra cuarta característica está en el versículo 24. Preocupémonos los unos de los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí está nuevamente una nueva característica para el cristiano redimido que pertenece a la iglesia del Señor. Los verbos anteriores, acerquémonos, mantengámonos, y ahora el verbo es preocupémonos los unos de los otros a fin de estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. No basta estar convencido de que Cristo abrió el camino, no abrió la puerta para entrar al lugar santísimo. No basta simplemente acercarnos confiadamente al Señor porque sabemos que Él cumplió su promesa, sino que se agrega que aquellos que tienen esta característica también tienen otra característica. Una es la esperanza y la creencia que tenemos, y otra es la acción. Por eso el verbo no es un verbo y una exhortación a considerar
a los demás. Mantengámonos firmes, pero ahora preocupémonos, porque estando firmes podremos también tener acciones que dan evidencia de lo que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las evidencias, las características de este creyente redimido? Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor. O sea, estimulémonos los unos a los otros en amor, de tal manera que podamos practicar a través de buenas obras lo que Cristo ha hecho en nosotros. Las buenas obras van acompañadas de acciones, las buenas obras van acompañadas de amor, las buenas obras van acompañadas de estas acciones que son visibles, otras que seguramente son invisibles porque no queremos que otros las vean, pero están presentes. O sea, creemos en Cristo, nos abrió la puerta, entramos al lugar santísimo, podemos entrar, podemos acercarnos confiadamente al Señor, nos acercamos a Dios con un corazón sincero, vivimos conscientes de que Cristo nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha mantenido firmes en su esperanza, pero aún en estas características como creyentes, ahora tenemos que actuar. ¿Y cómo actuamos? Nos preocupamos los unos de los otros, para estimularnos, dice, al amor, estimularnos al amor y a las buenas obras. En este año tan difícil que se viene, esta característica debería estar presente en la vida de una iglesia que ha sido redimida por el Señor. Preocupémonos los unos a los otros, estimulémonos en amor, no en peleas. No dice estimúlense en peleas, no dice déjense de pelear, dice estimúlense en amor y en buenas obras. Las buenas obras también son importantes para el creyente. Y por último, termino con el versículo 25, que es relevante, que hoy día también no podamos dejar pasar. Fíjese lo que dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos. Nuevamente la palabra del escritor, animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea, entendiendo que los tiempos son malos, que el día del Señor se acerca, con mayor razón dice, animémonos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de juntarnos para adorar al Señor. Y aquí permítanme mencionar en esta característica algo que es muy relevante. Puede ser que no estemos yendo a la iglesia, al templo, como templo, pero la iglesia se congrega todos los domingos. De hecho, usted está escuchando este mensaje porque usted se quiso congregar hoy a las 11 de la mañana, participar como hábito que tenemos cada domingo de asistir a la iglesia del Señor. Y puede ser que hoy día usted diría, pero no estamos yendo a la iglesia. Pero el consejo es, no dejen de congregarse. A mí ya me llama la atención algo que es muy interesante de esto. Cuando se relata la historia de esta iglesia, han dejado de acercarse al culto a Dios, este culto al Señor, porque han sido tentados para acercarse a una ritualidad judía que es individualista y además no es comunitaria, solo participa un sumo sacerdote y ya son rituales independientes. Pero aquí lo que se está planteando es el gran peligro de una iglesia que carece de amor. Es el gran peligro de una iglesia que abandona al prójimo y abandona a Dios. Porque las buenas obras tienen que ser en función de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero en beneficio del prójimo. Cuando yo dejo de congregarme, no estoy solamente dejando de lado al prójimo, sino también estoy abandonando a Dios. Mire qué interesante esto. Este es un tema que hay que plantearlo con toda la fuerza. Dejar de congregarse, sea por vía online, sea por culto por Zoom, o sea presencial, es una muestra de lo que significa el egoísmo del ser humano y el egocentrismo del ser humano.
Porque cuando yo no me congrego, por cualquier plataforma que sea, cuando yo no me congrego, estoy mostrando mi poca empatía y mi poco amor con el prójimo y mi poco amor con Dios. Porque un cristiano o alguien que cree que va a crecer solo, sin la ayuda de la comunidad, está equivocado. No se puede crecer solo, no se puede vivir la fe solo. Debemos vivirla en comunidad. Entonces se plantea el peligro, este peligro de hermanos y hermanas en este tiempo de pandemia, de creer que porque nos vamos al templo de manera física, ya podemos dejar de congregarnos y hacer lo que queremos. Tenemos que recuperar el hábito de congregarnos, porque el no hacerlo, el no congregarnos, es una muestra de la carencia de amor hacia el prójimo y la carencia de amor hacia aquel que nos dio la libertad al lugar santísimo y abrió las puertas para que pudiéramos vivir libremente. Abandonando esta obligación importante, las obras que tienen que estimularnos los unos a los otros en amor y en obras, cuando yo abandono aquella conducta como creyente, lo que estoy manifestando y dejando entrever a nuestra comunidad es que yo vivo la vida cristiana con egoísmo, y además hay un egocentrismo que se instala en nosotros. Por eso el consejo es prudente, los verbos son atingentes, son importantes. Acerquémonos pues, mantengámonos, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino que animémonos los unos a los otros. Fíjese que el propósito de congregarse, aunque no nos veamos y aunque estemos en distintos lugares en nuestras casas, el propósito de congregarnos es simplemente animarnos los unos a los otros y adorar al Señor con mayor razón, dice, en los tiempos difíciles. En el caso de los hebreos, con mayor razón, dice, ahora que vemos que aquel día se acerca, porque estaban siendo perseguidos para la muerte. Y nosotros podemos decir, hoy día con mayor razón debemos acercarnos al Señor, porque con mayor razón tenemos que estar atentos, orar, entrar a su presencia, porque hay hermanos que nos necesitan, que están viviendo tiempos difíciles, enfermos económicamente y necesitan que nos podamos animar. Estimulémonos, estimulemos el amor, estimulemos las buenas obras, que son características de un cristiano redimido, que ha conocido la verdad. No de un religioso que quiere rituales y que quiere volver a un paradigma judío. No, acá estamos siendo llamados a entrar al lugar santísimo con libertad, a mantenernos firmes en la fe, a acercarnos a Dios confiadamente, pero también a preocuparnos de y estimular el amor hacia el prójimo y el amor hacia Dios. No dejemos de congregarnos, no seamos egoístas, no seamos egocentristas, sino estimulémonos los unos a los otros, aunque sea por la plataforma Zoom. Estimulémonos en amor y en fe para que podamos seguir caminando y estar firmes en la esperanza que Jesucristo nos ha mostrado. Termino con dos conclusiones que quiero dejar con ustedes. La primera, hermanos queridos, la primera tiene que ver con esto. Existe el peligro de vivir un evangelio que no es evangelio, que es judaísmo puro, que es volver a hacer cosas de la vieja estructura que existía en el Antiguo Testamento. Cuidado, cuidado, porque Cristo, una vez que resucitó o una vez que se encarnó, murió y resucitó, derribó todo lo que tiene que ver con el ritual antiguo para darnos libertad a nosotros. Cuidado con volver a ese tipo de creencias. Somos cristianos por la gracia del Señor, seguidores de Cristo, que no necesitamos rituales, fiestas para celebrar y adorar al Señor. Tengamos cuidado. Y lo segundo, cuando no tenemos claridad de lo que somos como cristianos,
perdemos cosas que son importantes. Ya dejamos de congregarnos. Ya no nos acercamos a nuestro hermano y a nuestro prójimo. Dejamos de tener empatía con aquellos que sufren. No nos acercamos al Señor. Cuidado, perder el rumbo del Evangelio es perder también nuestro amor por el prójimo, por aquel que no es creyente, por aquel que necesita nuestra ayuda. Tenemos que volver a congregarnos, no para marcar una lista y sentirnos que somos parte de una iglesia, sino congregarnos para adorar al Señor y estimularnos los unos a los otros en amor y en buenas obras, para que el mundo crea que realmente nosotros somos la luz del mundo, los que tenemos la esperanza del Señor para llevar a sus vidas. Que Dios les bendiga y que esta semana podamos pensar en estas cosas. ¿Usted se ha dejado de congregar? ¿Usted ha dejado de pensar en su prójimo? ¿Usted dejó de entrar confiadamente a la presencia del Señor? ¿Dejó de acercarse al Señor? ¿Dejó de mantenerse firmes? ¿Ahora está débil? Vuelva a la presencia del Señor y manténgase firme en la presencia de nuestro Señor y en la esperanza que Él un día cumplirá para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos anima, nos alienta, nos exhorta. Nos acercamos libremente a tu presencia. ¿Por qué? Porque tú abriste el camino. No hay una religión paralela. Tú abriste el camino y entramos a tu presencia. Por eso nos acercamos confiadamente, con un corazón limpio, porque tú has limpiado nuestros pecados y nos has permitido entrar a ese lugar santísimo, donde tú intercedes al Padre. Señor, queremos mantenernos firmes en la roca que eres tú. Necesitamos tu ayuda. Queremos estimular el amor los unos con los otros y las buenas obras, para que podamos dar testimonio de que somos una comunidad de aquel Dios viviente que tiene una actividad constante en la vida de la iglesia y fuera de la iglesia. Tú sigues activo, Señor, desarrollando tu obra en medio de estos tiempos. Y, Señor, necesitamos volver a tomar conciencia y recuperar un hábito fundamental, no porque sea para cumplir algo religioso, sino porque yo congregándome aporto y puedo animar a mi hermano y a mi hermana y estimularnos los unos a los otros en estos tiempos tan difíciles, tal como lo fue en los tiempos de esta iglesia, que debían acercarse con mayor razón cuando veían cerca la muerte. Hoy día nosotros en esta pandemia tenemos una mayor razón para acercarnos a tu presencia, buscar tu rostro, congregarnos, estar con los hermanos, estimularnos. ¿Para qué? Para que podamos caminar juntos y vivir juntos la fe que tenemos en Jesucristo. Bendice a mis hermanos. Levanta la vida de los caídos, los que están ahí decaídos en la fe. Sean restaurados en el nombre de Jesús. Pero sana también a los enfermos, a aquellos que han sido tocados por este virus. Toca sus vidas para que puedan ser restaurados. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Santo, santo, santo. Qué hermoso himno, queridos hermanos. La gloria de tu nombre. Santo, santo, santo. Te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Es un hermoso himno, queridos hermanos, que vamos a interpretar. Y piense en nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios creador de todo, del cielo, la tierra, del mar. El Dios que nos ama. Santo, santo, santo. Santo, santo, Señor mío.
de ti que has sido, que eres mi será. Santo, 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 por nadie desvelado, es imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 creador todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Cante al Señor. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Cantémosle a nuestro Cristo, a nuestro Rey. Nadie es como tú. Y así es, queridos hermanos, nadie es como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cantemos con fuerza, cantemos con muchas ganas. Cante al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese
tempestarán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor.